Esta semana nos acompaña nuevamente el profesor Agner Navarrete, hablando un poco sobre la historia de América. El tema a tratar en esta sesión serán las causas y consecuencias de las guerras mundiales en América, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que estos conflictos se denominan guerras mundiales porque no acontecen entre dos países o entre dos lugares, sino que hay participación de varios lugares, de varios países dentro del conflicto. El detonante para la Primera Guerra Mundial sería el asesinato del archiduque de Austria. ¿Y el de la Segunda Guerra Mundial, profesor? Serían las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, fueron las que detonaron la Segunda Guerra Mundial. Retomando un poco sobre la Primera Guerra Mundial como la causa principal que nos llevó a esa Primera Guerra Mundial, debemos de recordar de que está la inconformidad que existe entre los países europeos por el expansionismo. Recordemos de que acababa de terminar aquel proceso de independencia en América, Cuba se acababa de independizar iniciando el siglo y España prácticamente se queda sin nada. Los países europeos han perdido todas sus colonias en América, entonces comienzan a buscar dónde expandirse. África, Oceanía. Esto provoca que hay un descontento entre ellos, no se ponen de acuerdo, no se dividen el pastel por igual. Entonces esto hace de que se provoque. Y el detonante, como decía el profesor, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y donde en Sarajevo es asesinado por un extremista, por un fanático, y esto provoca que la guerra comience. Correcto, que tal vez si no se ha dado ese asesinato, puede que la guerra haya tardado en estallar un poco más. Sí. Ahí hubo un proceso de que no se vencieron todo lo que es el proceso de plática o de conversación. Si hubiera existido un diálogo entre ellos, entonces se hubiera evitado. Pero como nadie quería ceder, nadie quería ser el primero en tratar de darle al otro, o darle al otro parte de lo que tenía, entonces se llevó al detonante y esto nos llevó a un enfrentamiento entre los países. Y como decía el profesor, en una guerra mundial es porque se involucran muchos países y en estos casos se involucraron 4 continentes. Así es. 4 continentes para la guerra. Bueno, hablando un poco en sí sobre la guerra, se consolidaron 2 bandos, la llamada Entente y la Triple Alianza, que ustedes van a poder leer un poco más y el mapa aparecerá por aquí. Luego de esto se consolidaron, hubieron países que iban con la Entente, habían países que iban con la Alianza y se dio pues todo el conflicto. Pero realmente lo que nos interesa en este video son las implicaciones de nosotros como americanos, y para eso es que se invitó realmente al profesor Agner, para que profundicemos en esas consecuencias en América, en esas implicaciones que tuvo para América. Profesor, en este proceso histórico de la Primera Guerra Mundial, realmente América no tiene una participación fuerte en la batalla, por decirlo así. Como países. Sí hay otras implicaciones. Sí, claro. ¿Podría contar algunas de ellas? Sí, claro. A propósito de eso, de la participación de América y de las consecuencias en América. Como países, nosotros no podemos decir participamos en la Primera Guerra Mundial porque mandamos una delegación, pero sí tuvimos una participación en la parte logística. ¿Por qué? Porque nuestros países eran los que abastecían tanto de comida, de alimentos, de grano en ambas guerras, no solamente en la primera, y apoyaban al que era el más fuerte en este sentido en nuestro continente, que era Estados Unidos. Estados Unidos, al ser quizás el que estaba con muchos intereses de por medio de la guerra apoyando a Europa, porque él quería sacar también parte de su beneficio, parte de la tajada del pastel, entonces obliga prácticamente a los países americanos a que se involucren y que apoyen. Pero esto también nos trae grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque nos trae a nosotros desempleo, nos trae hambre, nos trae dificultades económicas. Por un lado, hay personas que dicen de que el hecho de participar en la guerra, en la parte logística, proveyendo este material, trajo trabajo. Sí, pudo traer trabajo, pero trajo trabajo con una mano de obra barata. Entonces no enriquecía a nadie. Más bien fueron forzados a trabajar muchas personas.
Y esto, las consecuencias las vivimos posteriormente, porque hay miseria, porque hay desnutrición, hay hambre, etcétera, etcétera. Y un dato interesante, particular en la Primera Guerra Mundial, nosotros como país no participamos, pero sí hubieron nicaragüenses que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. En el bando de los ingleses, por ejemplo, estuvo el poeta Salomón de la Selva, y él tiene un poema que se refiere a eso, con el soldado desconocido. O sea, no fuimos como país, pero sí tuvimos representantes en esa guerra, que no peleaban por Nicaragua, peleaban por la unión o por el sentido en el que estaban, en el bando que estaban participando, pero hubo alguien de Nicaragua en esa Primera Guerra Mundial. Correcto. También, profesor, recordemos que en estos momentos, en historia de América, la única potencia, si la podríamos llamar así, consolidada, era Estados Unidos, como usted lo acaba de decir. Los demás apenas acabábamos de salir de nuestro proceso de independencia y realmente estábamos consolidándonos como Estado. Sí. No es que teníamos realmente poder en ese tiempo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, por esa misma situación que no estábamos consolidados como Estado, es que se dan una serie de oligarquías, de dictaduras, correcto, se implementa mucho del populismo para controlar a las masas y así llegar al poder. Sí, quiero agregar un poquito más en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos utiliza muchas herramientas para dominar a los países y obligarnos a que le apoyen en esa empresa que él se mete, por ejemplo, la política del buen vecino, el Bidestic, etcétera. Estas políticas hacen de que él se enriquezca. Y también él está en medio de la guerra, pero también él está viendo sus beneficios en América, aprovechándose. Por ejemplo, tratando siempre de consolidarse o tener el monopolio en el canal de Nicaragua, a pesar de que acababa de construir el canal de Panamá. Pero él quería garantizarse, ¿verdad?, ese monopolio económico también con el tratado Chamorro-Bryan en Nicaragua, consolidando lo que es el canal, que al final no lo construyó nunca. Y cuando caemos en la Segunda Guerra Mundial, como una consecuencia, ¿verdad?, de esta Primera Guerra y de la Segunda Guerra, podemos hablar del crack del 29, ¿verdad?, de la crisis económica del 29, que sumergió a los Estados Unidos en un debacle total económico, y eso nos arrastró a nosotros. Y tuvieron implicaciones en toda América. La economía bajó, los productos totalmente. Todo lo que nosotros exportábamos, ya sea como Nicaragua o como América, se vinieron a pique. Porque no había quien comprara. Correcto. Al no haber quien compre, entonces nuestra producción quedó prácticamente en el aire. Hay un dato interesante ahí, empiezan a la Segunda Guerra. Correcto. Entonces, una causa de la Segunda Guerra es la Primera Guerra. Una de las principales causas de esta Segunda Guerra es el descontento que tiene Alemania por haber sido culpado por todo lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial. Alemania fue obligada a pagar económicamente y moralmente lo que había sucedido durante la Primera Guerra Mundial por medio del juicio que le propiciaron. Entonces caemos como gran consecuencia, como gran causa de la Segunda Guerra Mundial, el proceso del descontento de Alemania, y también de que en Alemania internamente se comenzó a dar el famoso amor a su patria, el nacionalismo, nacionalismo animal. Entonces ese amor a su patria como lo máximo, como lo más grande que existía, eso hizo de que creciera esa euforia en la población alemana de sentirse superiores y querer dominar al mundo. Y con las ideas que comenzaron a introducirse, y ahí aparece ya la figura gigante de Hitler, ¿ya?, de que él hace de que el pueblo crea, ¿ya?, esa situación y lo lleva a una guerra. Correcto. Para recuperar todo lo que habían perdido, supuestamente, pero lo sumergió en un... En este caso, profesor, quiero que aclaremos un término, ya que ese término muchos lo confunden y creen que un Estado fascista, el término es fascismo, ¿verdad? Sí, fascismo. Y creen que un Estado fascista es solo el Estado implementado por Hitler o lo que hizo Hitler. Solo eso es fascismo. Ya me ha pasado que con muchos estudiantes, al nombrar fascismo en otros lugares, pero te dice, profesor, pero no estaba si Hitler. de Hitler. Sí. Entonces quiero que tal vez nos aclare ese término. ¿Qué vendría a ser fascismo? Es que mira, dentro de lo que implica tanto el nazismo como el fascismo,
que eran situaciones o nombres diferentes, lo vendríamos a enmarcar en una dictadura. Correcto. En una dictadura férrea. En estado totalitario. En estado totalitario, en el que solo lo que plantea el gobernante o lo que plantea la cúpula en el poder es lo que se puede hacer y lo que se puede decir. Podríamos traducirlo como a una dictadura férrea. ¿Ya? El nombre nazismo o el nombre fascismo vendrían a ser como con el nombre que se les bautizó. Correcto. Pero en realidad lo que son estados violentos a la fuerza y dictaduras prácticamente. Y ahí es donde está el error que le comentaba, sí. que confunde el nazismo instaurado por Hitler, sí, por el fascismo instaurado por Mussolini en Italia. Sí. Entonces eso es lo que confunde, y muchachos, es muy importante no confundir eso. Básicamente son lo mismo, es un estado totalitario, como dice el profesor, en el cual yo soy el emperador, yo soy el presidente, se hace lo que yo digo y nada más. Nada más. Pero sí tiene sus nombres propios cada quien. Sí. Bueno, prosiguiendo a las consecuencias. Una consecuencia, exactamente. Caemos a las consecuencias, y no solo consecuencias de la segunda, sino también se viene arrastrando desde la primera. Es la instauración en América, pues estamos hablando específicamente de consecuencias en América. La instauración en América de las dictaduras, de las oligarquías. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de esa manera se aseguró tener alguien que le garantizara en los países, en cada uno de los países americanos, a una persona que hiciera lo que él quería, que le garantizara sus intereses. Y se establece la dictadura. Pongámosle nombre y apellido. En Nicaragua, Somoza. En América del Sur, Pinochet. Perón, en las Antillas. En la Antilla Batista, en Cuba, etcétera. Entonces, era en Guatemala, ¿verdad? Y muchachos, esta primera oleada de dictadura, bueno, realmente esta segunda oleada de dictadura, porque en la primera oleada fueron dictadores que llegaron por su poder, un poco apoyados por Estados Unidos. Sí, pero eran por su poder. Pero por su fuerza. Esta segunda oleada, que sería la de Batista, la de Somoza, ya lo impone la de Pinochet, la de Perón, sí, son dictaduras impuestas, como acaba de decir el profesor, por Estados Unidos o que tenían el apoyo estadounidense. Luego de esto, pues se dan movimientos revolucionarios en contra de esas dictaduras. Como consecuencia. Movimientos revolucionarios como en Nicaragua, el Frente Sandinista. En Cuba la revolución encabezada por Fidel Castro. Hay que remarcar, ¿verdad? Principalmente en eso de la dictadura, que cada dictadura tiene su movimiento revolucionario. Cada dictadura o cada dictador provocó que hubiera un descontento en su país y que la gente se levantara en contra de ello. Todo dictador, toda persona autoritaria provoca que el pueblo se levante en contra de él, provoca de que hay un descontento, y aquí vienen los movimientos revolucionarios para quitarlos del poder y establecer otro sistema. Entonces, y eso es una consecuencia de la dictadura. Quiero remarcar que estas dictaduras apoyadas por los Estados Unidos eran financiadas por ellos también. Eran financiadas por ellos y les daban grandes capitales, les daban grandes créditos y beneficios. Hay un aspecto que no debemos de dejar por fuera al hablar de la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones en América. Este sería la creación de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Correcto. Para usted, profesor, ¿cuál es la importancia de la creación de estas dos instituciones? Bueno, en primer lugar, la organización, la ONU, la ONU es una consecuencia de la búsqueda de paz al finalizar la Segunda Guerra Mundial, porque ya había existido un primer movimiento con la Primera Guerra Mundial de la organización de países, de un grupo de países que se trataron de unir para evitar otro conflicto, pero como no dio resultado, entonces al finalizar la Segunda Guerra sí se conforman las Naciones Unidas y hasta el día de hoy lo conocemos. Entonces es una iniciativa buena de los países de que dialoguemos, que tengamos un lugar donde dialogar, donde platicar, para evitar volvernos a enfrentar, no caer a una tercera guerra mundial. Para encontrar solución. Solución platicando a los problemas, ¿verdad? El diálogo principalmente. Y en el caso nuestro específico en América tenemos la OEA, ¿verdad? Tenemos la OEA. ¿Por qué? Porque ya es local, es una institución local donde los países americanos nos vamos a reunir, vamos a platicar, vamos a tratar de solucionar nuestros problemas y de apoyarnos entre nosotros mismos.
y beneficio.